Hola y a por todas con esta explicación a fondo del tema 7, la educación para la convivencia y la paz. Un tema que es literalmente la columna vertebral para quienes preparan la oposición de intervención social. Sabemos perfectamente que el camino de la oposición es una maratón, no un sprint, así que la idea hoy es desglosar el documento fuente al completo sin dejarnos absolutamente nada en el tintero de una forma estructurada, pero amena. Hay que mantener los 5 sentidos en los conceptos legales, sociológicos y pedagógicos que vamos a ver porque son la clave para demostrar un dominio experto ante el tribunal. ¡Vamos a ello! Bueno, vamos al grano. Esta es nuestra hoja de ruta. 1. Desafíos de la convivencia escolar. 2. Aprendizaje cooperativo y ciudadanía. 3. Modelo ecológico de la violencia. 4. Acoso escolar y conflicto. Y 5. El plan de convivencia. Empezamos con el primer bloque. Desafíos de la convivencia escolar. A ver, para ponernos en contexto, hay que tener clarísimo un principio fundamental desde ya. La buena convivencia en un centro no surge por arte de magia. ¿Qué va? Requiere remangarse y construirla de forma superactiva, con la implicación absoluta de toda la comunidad educativa. Y claro, todo este esfuerzo tiene una sólida base legal detrás, y ya sabéis que dominar la legislación es el as en la manga para cualquier supuesto práctico. A nivel internacional tenemos la resolución de la Asamblea General de la ONU de 1998 y a nivel nacional la joya de la corona que hay que dominar por completo, la Ley 27/2005. Esta ley estatal nos obliga a incorporar la cultura de paz, la no violencia y la tolerancia directamente en el currículo y en los materiales didácticos. O sea, no es una simple sugerencia, es un mandato en toda regla. Y es que la sociedad ha dado un vuelco tremendo, ¿verdad? Pensad en la revolución tecnológica, en las nuevas estructuras familiares o en los movimientos migratorios. La escuela tradicional sencillamente se queda corta ante esto. Para hacer frente a estos retos, el sistema educativo tiene que fomentar nuevas ciudadanías orientadas a la inclusión, desde la democrática y social hasta la paritaria, la intercultural y, por supuesto, la ambiental. Entender bien esta tabla de categorización es fundamental para argumentar con muchísima solidez en el examen. Pasamos al bloque 2, aprendizaje cooperativo y ciudadanía. Visto el panorama social, toca ver qué metodologías pedagógicas necesitamos llevar al aula para dar la talla. Aquí hay un nombre que es oro puro para vuestros apuntes. La investigadora María José Díaz Aguado. Sus estudios demuestran de manera tajante que el aprendizaje cooperativo, cuando se hace en grupos heterogéneos, es una herramienta preventiva de primer nivel. Básicamente, al repartir el protagonismo y el poder entre el alumnado en clase, conseguimos desmantelar el temido currículum oculto tradicional, ese que históricamente fomentaba la sumisión y la monotonía. Es un auténtico cambio de las reglas del juego. Lo realmente fascinante de esto es que, al trabajar compartiendo objetivos, el alumnado fomenta la cooperación interétnica y desarrolla habilidades cívicas de forma natural. Descubren de primera mano cómo resolver conflictos negociando y comunicándose, estableciendo alternativas a la simple coerción, y esto, de rebote, aumenta muchísimo la autoridad moral del profesorado, porque ya no hace falta tirar continuamente de la carta del castigo sistemático y el miedo. Tercer bloque, modelo ecológico de la violencia. Dejamos un momento la metodología y nos metemos en la ciencia pura y dura, basándonos en el importantísimo Informe Mundial sobre la Violencia de la OMS del año 2002. Este modelo ecológico es súper visual y muy preguntable. Nos da una visión global dividida en 4 niveles secuenciales, como si fueran muñecas rusas. El primer paso es el nivel individual, centrado en factores biológicos o de la propia persona, como la impulsividad. Luego viene el relacional, que abarca a la familia y amigos más íntimos. El tercero es el comunitario, que ya incluye el colegio o el propio barrio. Y por último, el social, que es el nivel macro que propicia ese clima general de aceptación o rechazo de la violencia. Esta estructura lógica hay que grabársela a fuego. Y fijaos bien en cómo esta tabla ilustra de manera brillante la aplicación de la teoría científica a la prevención real en las aulas. Mapear qué estrategia preventiva va en cada nivel ecológico es material crítico para la prueba. Por ejemplo, en el nivel relacional metemos la acción tutorial y el propio aprendizaje cooperativo. Pero si nos vamos al comunitario, ahí ya encajan las actividades extraescolares y la dinamización sociocomunitaria. Es imprescindible que tejáis una red mental muy sólida conectando cada estrategia con su nivel para el examen. Cuarto bloque, acoso escolar y conflicto. Habiendo visto el marco general de la OMS, vamos a hacer un zoom para definir teóricamente un fenómeno que preocupa, y mucho, el maltrato entre compañeros. Ojo, cuidado aquí, porque ante un tribunal hay que hilar muy fino con las palabras. Es vital diferenciar ambos conceptos. No podemos confundir la indisciplina escolar estandarizada, que suele ser saltarse una norma en un episodio esporádico, con el verdadero acoso escolar o bullying.
El acoso nunca es algo aislado ni equitativo. Hablamos de una relación permanente en el tiempo, una relación perversa basada en generar dependencia, miedo y hostigamiento continuo hacia la víctima. Para afinar el diagnóstico en vuestros casos prácticos, hay 3 rasgos inconfundibles del acoso que debéis memorizar usando estos términos académicos exactos. 1. Hay un desequilibrio de poder objetivo. 2. Hay intencionalidad unida a la repetición continuada. Y 3. Hay indefensión o personalización. Es decir, la víctima no se elige al azar, se coloca sistemáticamente a un alumno o alumna en una situación de inferioridad e indefensión total frente a los agresores y los observadores pasivos. Y llegamos al último bloque, el quinto, el plan de convivencia. Toca ver cómo todo esto se baja al terreno institucional y administrativo en los centros sostenidos con fondos públicos. Vamos con la burocracia pura y dura. Toda la organización del centro pivota sobre el proyecto educativo. Es el gran documento maestro, el ADN del centro. Y atención al dato administrativo que siempre cae. Este documento requiere ser aprobado por una mayoría de 2/3 de los miembros con derecho a voto del Consejo Escolar. Ese dato de los 2/3 hay que llevarlo bien subrayado. Integrado de forma natural dentro de ese gran proyecto educativo, tenemos el Plan de Convivencia. Es el documento a medio plazo que hace operativos y reales los principios del centro. Aquí se plasman al detalle los objetivos y las actuaciones concretas preventivas. Y no vale con que se quede en un cajón, exige que toda la comunidad escolar se implique de lleno para que funcione como una práctica cotidiana. Enmarcada en estos documentos tenemos a la Comisión de Convivencia. Y ojo a su composición, que es la típica pregunta trampa de tribunal. Apuntad bien, la presidencia la ostenta quien ejerce la dirección del centro, acompañada siempre de la jefatura de estudios, y luego, obligatoriamente, 2 docentes, 2 representantes de las familias y 2 representantes del alumnado. Y recordad, todos ellos elegidos internamente de entre quienes ya están en el consejo escolar. Otro concepto importantísimo que los centros pueden instaurar, el aula de convivencia. Cuidado, que esto no es el clásico cuarto de los castigos para aislar al alumnado, para nada. Es un espacio delimitado jurídicamente para quienes, por faltas de los artículos 20 y 23, no pueden asistir a su clase ordinaria temporalmente. Pero su finalidad es promover, bajo atención educativa constante, un genuino proceso de reflexión pedagógica sobre su comportamiento. Pero claro, el objetivo final es no llegar a sancionar nunca, ¿verdad? Por eso el plan dota al centro de herramientas preventivas brutales. Destacan 2. Los compromisos de convivencia, que son acuerdos formales firmados mano a mano con la firme implicación de las familias, y por otro lado la figura estelar de la mediación escolar, un paso constructivo y pacificador que siempre debe usarse antes de imponer sanciones rígidas. Llegamos a un detalle puramente técnico sobre los plazos de prescripción que es clave dominar. Fijaos en la diferencia de plazos. Las catalogados como conductas contrarias a las normas de convivencia, o sea, leves o de indisciplina básica, prescriben a los 30 días naturales. En cambio, si hablamos de conductas gravemente perjudiciales, como podrían ser agresiones o amenazas directas, el plazo se eleva a los 2 meses completos. Entender esta barrera legal es indispensable para resolver con éxito la parte práctica de la prueba. Para rematar esta clase técnica os dejo con una reflexión final que destila la mismísima esencia del tema 7. ¿Qué buscamos realmente con la intervención social en la escuela? ¿Solo sancionar pasivamente cuando hay ruido en clase? En absoluto. El verdadero mandato es ser proactivos, intervenir para construir desde cero una ciudadanía democrática, paritaria y cimentada en la cultura de paz. Si lográis transmitir esta visión integral, respaldada por todos los datos técnicos, normativos y pedagógicos que hemos repasado, tendréis una base absolutamente espectacular para arrasar en este tema. Muchísimo ánimo y a por la plaza.